para conseguir la estabilidad. Pasamos a España. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, amenazó con tomar medidas radicales en medio del conflicto con Gibraltar. Mariano Rajoy indicó que espera dialogar pronto con Gran Bretaña sobre el territorio en disputa. Algunas de las medidas a implementar es la aplicación de una tarifa de $67 a quienes ingresen a Gibraltar desde España e investigar las cuentas fiscales de los ciudadanos con propiedades en España. Asimismo, se busca restringir el uso del espacio aéreo español por parte de vuelos con destino al aeropuerto del Peñón. El Ministerio griego de Finanzas ha sido multado por una filtración de datos. El organismo de protección de datos de Grecia ha multado con 150.000 euros al Ministerio de Finanzas por permitir un robo masivo de datos financieros de gran parte de la población del país. Este incidente muestra cómo Grecia quiere acabar los problemas de evasión fiscal a través de la digitalización de la administración de los impuestos, pero no ha tenido éxito precisamente con ese sistema. Y veamos de nuevo qué informan los portales digitales Euronews y su titular el día de hoy: los contratos 0 horas crecen en Inglaterra. Alrededor de 1 millón de ingleses se encuentran contratados sin garantías de un mínimo de horas de trabajo semanales, horarios y sin derechos a la ayuda por desempleo. Empresas como Sport Direct o McDonald's aplican este tipo de contrato, conocido como 0 horas, y bajo el formato, las empresas están exentas de ofrecer baja por maternidad o enfermedad, además de pensiones o vacaciones. Los sectores de hostelería, restauración, educación y salud son los que más usan la modalidad, que si bien ofrece flexibilidad, cada vez son más las personas que se quejan por no alcanzar el sueldo mínimo. Vamos a la pausa en Impacto Económico y al regreso precisamente hablaremos del enlace comercial internacional en la frontera colombo-venezolana con un acento mayor en la lucha contra el contrabando. Ya regresamos. Mercosur en cifras. Producto Interno Bruto. Los cancilleres de Colombia y Venezuela se reunieron en la frontera común Apure-Arauca para activar la aduana principal del Amparo en el estado Apure y así precisamente activar el puente internacional José Antonio Páez, una medida decretada por el presidente Nicolás Maduro este lunes. El objetivo, que este paso se convierta en un enlace comercial internacional entre ambas naciones, regularizar y encauzar el comercio natural que existe en la frontera colombo-venezolana, con acento en la lucha contra el contrabando. Anteriormente se ha planteado la necesidad de poner coto a esta actividad ilegal que incide en el óptimo desenvolvimiento de la economía en los dos países. Y en ese contexto, Venezuela y Colombia instalaron el jueves una comisión binacional de infraestructura que adelante proyectos en la frontera común entre ambos países. Veamos el reporte. La Comisión Colombia y Venezuela iniciará un proceso de recuperación e infraestructura como puentes, pasos y carreteras. La canciller colombiana María Ángela Holguín consideró que estas obras de la frontera común beneficiarán la actividad comercial. Con este paso fronterizo que creemos que realmente si logramos que las obras que comunican al Arauca con Villavicencio y Villavicencio-Bogotá, pues va a ser un paso muy afortunado para el comercio venezolano, para que este tránsito por el Arauca
se convierta en un tránsito muy competitivo para el comercio con Venezuela. Asimismo, la comisión buscará luchar contra el contrabando de alimentos, combustible y otros productos, para lo cual es necesario desmantelar la logística de las mafias que operan en la frontera. Rápidamente los puntos a tratar en nuestro análisis del día: acciones de intercambio en la frontera colombo-venezolana, qué beneficios traerá a la economía de ambos países y las perspectivas económicas de esta relación entre Colombia y Venezuela, relanzadas hace solo pocos días. Vamos a estar ampliando este análisis. Hemos invitado a Catalina Toro Pérez. Ella es politóloga con doctorado en estudios políticos, magíster y especialista en planificación y administración del desarrollo regional. Actualmente se desempeña como profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos a estar hablando con ella precisamente de este tema. Y bueno, para iniciar la entrevista, hablando precisamente, doctora, de las relaciones, regularizar el intercambio entre Colombia y Venezuela a raíz de la práctica ilegal del contrabando. ¿Cuál es su lectura sobre esta iniciativa y los controles necesarios para el flujo tanto de personas como de bienes y servicios en la frontera común? Bien, mira, mi opinión frente a esto tiene que ver con casi 5 años de relaciones interrumpidas, de un comercio que fue histórico entre Colombia y Venezuela, y por eso el día de hoy es importantísimo en términos de relanzar no solo el comercio, sino la cooperación entre los pueblos de frontera que han sufrido un poco la interrupción de de esos pasos que han habido, esos flujos que han habido entre los pueblos de la frontera. El tema de llegar a unos acuerdos para regularizar problemas comunes como el del contrabando y otros, creo que son una manera distinta de resolver conflictos a través del diálogo, a través de normas comunes y de restablecer este flujo entre dos países hermanos que han dañado muchísimo tanto las condiciones de estos pueblos de la frontera como en general el comercio de los dos países. Ahora, ¿qué ventajas para Colombia va a traer este servicio institucional? Pues algo que en algún momento no se había hablado mucho y que es lo que ha afectado enormemente a Colombia ha sido la interrupción del comercio con Venezuela. Colombia exportaba alimentos, productos industriales, y los 5 años de interrupción del comercio entre los dos países afectaron profundamente a los trabajadores colombianos, a las empresas colombianas, y esto ha afectado al país. Si vemos que se ha profundizado un poco la situación industrial por las firmas de tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa. Entonces, acercarse de nuevo a Venezuela implica relanzar el proceso industrial, el proceso comercial, el proceso también de articulación y de apoyo al trabajo en Colombia, para poder acercar de nuevo estos dos países que históricamente trabajaron juntos. Bien, doctora, vamos a revisar ahora algunos de los puntos acordados en esta reunión y los datos del comercio binacional. Veamos. Colombia y Venezuela reactivaron la aduana principal del estado Apure, específicamente en la localidad del Amparo, al suroeste de Venezuela. Asimismo, se acordaron medidas concretas en cuanto a la nacionalización de bienes y el tráfico de pasajeros. La Comisión de Infraestructura además trabajará en la adecuación del puente internacional José Antonio Páez para finales de este 2013. Recordemos que la ruptura de relaciones entre ambos países en el 2010 provocó la caída del comercio bilateral hasta los 1.500 millones de dólares y afectó a unos 5 millones de personas que residen en la frontera. En el 2012 el intercambio comercial creció un 40% respecto al año previo, hasta llegar a los 3.280 millones de dólares. Seguimos con nuestro análisis. Catalina Toro, ella es experta en relaciones internacionales, doctora en precisamente gestión política y bueno, una nueva etapa en las relaciones entre Colombia y Venezuela. Quería preguntarle la importancia de esta cooperación en materia económica y los retos comunes, pero teniendo en cuenta las dos visiones diferentes, tanto
de Política y Economía. Pues el asunto es complejo porque hay en Venezuela un modelo económico profundamente diferente al de Colombia. Colombia tiene un modelo económico abierto, regido por comercio, donde en lugar de acercarse un poco al proceso de integración comercial latinoamericano se ha alejado. Y por otro lado, Venezuela tiene un sistema económico protegido, regulado y que está a favor, digamos, del trabajo y no solo del capital, como es el caso colombiano. Las desigualdades en Colombia se profundizan, mientras en Venezuela vemos cómo disminuyen los indicadores de pobreza, por ejemplo, y aumentan los índices de desarrollo humano, mientras que en Colombia la concentración de la riqueza se profundiza. Pero, sin embargo, hay que mirar, y para mí lo positivo es esta puerta de acercamiento a economías y a modelos que puedan llegarse a acercar. Y allí hay que, digamos, mirar cómo Colombia podría llegar a acercarse a Mercosur y no tanto como Venezuela acercarse al modelo de libre comercio colombiano. Y ahí hay una discusión de modelo económico que no necesariamente es compatible, pero abrir esta puerta que permite además en una evaluación en Colombia sobre los impactos negativos de esa separación de Colombia con Venezuela, la crisis de la CAM, por ejemplo, su alejamiento de Ecuador y otros países, lo que ha producido ha sido una profundización de las condiciones de pobreza en Colombia, de desmejoramiento de condiciones del trabajo, y yo creo que este encuentro no solamente de gobierno sino de empresarios va a permitir ese acercamiento y esa necesidad de Colombia de empezar a mirar hacia el continente del sur, y eso es un acierto. Esto lo vemos con mucho optimismo. Bien, muchísimas gracias a la señora Catalina por era la señora Catalina Toro a propósito del tema el día de hoy. Vamos a ver ahora qué será noticia en materia económica en las próximas horas. Consultamos nuestra agenda económica. En Quito, Ecuador, el presidente Rafael Correa ofrece su discurso anual sobre la situación del país. Allí lo tienen. En México, pasamos a México porque se llevará a cabo la Asamblea Extraordinaria del Partido Acción Nacional PAN para analizar una reforma de sus estatutos, entre otros temas. Y en Santiago de Chile, el Consejo General de Renovación Nacional decide si apoya a Evelyn Matthei, una candidata de la UDI, de la única de la derecha chilena para las elecciones presidenciales a realizarse este año. Hasta aquí Impacto Económico. Les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo para esta y otras informaciones en el ámbito económico. Les saluda Luis Francisco Blandón. Hasta una nueva oportunidad.